Ok. Bien, entonces, ¿qué pasa con la declaratoria de inexequibilidad? ¿Qué es eso? Proferida por la Corte Constitucional, la declaratoria de inexequibilidad, ¿qué es? La inconformidad, la acción pública. No, ¿qué es? Ya lo hablamos. O sea, La declaratoria de inexequibilidad proferida por la Corte Constitucional es, ser incompatible o contraria a la no, Constitución. no, ¿qué es? No en qué consiste. No es Eh, aplicable, no es aplicable a la norma. No, no es que no, no, estoy preguntando qué es. Por Dios, cuando estén en audiencia y les pregunten concreto, contesten lo que el juez o el magistrado les está preguntando, no contesten otra cosa. que no Es está de una acuerdo orden. con la Constitución. Debe ser debe ¿Qué, ser. eso en qué consiste? Vuelta al ruedo otra vez. Está en una audiencia, ¿usted va a hacer ese oso tan horrible que está haciendo? Entonces, pues es el acto por el medio del cual la Corte Constitucional declara sin efecto una norma por estar contraria a la Constitución. Pero entonces, ¿qué es? Es un acto. Es un acto, una acción pública que por el medio del cual la No, Corte. a ver, otro que me conteste porque usted quiso hablar por Menco, no, metió la cucharada, casi que no lo dejaba hablar y ahora cuando le da la oportunidad, entonces no dice nada. ¿Quién me contesta? ¿Qué es? Es la decisión adoptada por la Corte. En eso consiste una decisión, pero ¿qué es? Es una norma legal. ¿Qué es? Es una orden. Ay, por fin. Por Es una orden fin. para que las autoridades estatales ni los particulares la apliquen. Exactamente, es una orden que da la Corte Constitucional para que ni las autoridades estatales ni los particulares la apliquen. Ah, bueno. Ah, bueno. O para que la Bien. dejen de aplicar, o para que la, en otro caso, para que la dejen de aplicar. Bueno, entonces es una orden, por fin. Entiendan la pregunta. Cuando les pregunten, entienden qué les están preguntando, porque el derecho no es memoria, yo tengo que saber qué me preguntan. Si entiendo el derecho, estoy salvado. Si no lo entiendo, estoy en la olla. Me han preguntado, ¿qué es? Yo pregunté primero, ¿qué es la inconstitucionalidad? Y después pregunté, ¿qué es la inexequibilidad? Ahora bien, a ver, cualquiera de ustedes, Julie, Jair Alexander, Judith Magali, Diana Londoño, ¿dónde está Diana Londoño? Se me desapareció. Está consultando libros para poder responder, Diana. Claro, profe, ¿qué tal? No, entonces, entonces escóndanse todos, busquen. Cuando yo haga la pregunta, entonces salgan y empiecen a buscar libros. No, profe, es que se lo pone nervioso a uno. No, nervioso no, es que los estoy poniendo en la realidad. Sí, En pues la sí. realidad no todo es memoria y no todo es copia. ¿Cuándo se van a quitar eso de la cabeza? ¿O ustedes no van a actuar en audiencias? ¿O se van a qué? ¿Van a ir de escribientes en un juzgado? ¿Ustedes no van a apoderar a alguien? ¿A ustedes no les van a dar la palabra en una audiencia? ¿Ustedes no van a hablar delante de un juez? ¿O no? ¿O estoy equivocado? Porque si esa no es la profesión, entonces miren a ver qué hacen porque están pensando en otra profesión menos en la que escogieron. ¿A ustedes nunca han pensado que van a estar en una audiencia pública? Nunca han pensado. A ver, Judith Magali Montaño Araujo, que está distraída. ¿Usted no ha pensado? No, doctor, Usted, fui la que le acabé de contestar lo que quiera. usted no va a hacer, usted no va a actuar en un juzgado, en una Sí, audiencia. claro que sí, doctor. Ah. Y usted, Julie Parra, abra el micrófono, Julie.
Claro que sí, profe. Carlos Reinel, ¿usted qué opina? Sí, Claro que sí. ¿piensa apoderar a alguien o no? ¿Piensa llegar a ser juez o no? Pues que esos son aspiraciones demasiado grandes. No, no creo que sean aspiraciones No, demasiado grandes. señor, apenas aspiraciones normales que ustedes tienen. Ustedes pueden llegar y tienen que llegar a ser. Ojalá todos lleguen a ser jueces. Y yo los quiero ver en audiencia a todos, cómo se desempeñan en audiencia, cómo manejan la audiencia, cómo manejan los testigos, cómo manejan al juez, cómo manejan al fiscal. Todo eso lo quiero yo ver, porque ustedes no se han visto así, porque yo los veo. Y si no, es hora de que empiecen ustedes a verse en un juzgado, en un tribunal, con el uso de la palabra. Bueno, cualquiera de ustedes hábleme de la acción de inexequibilidad. ¿Cómo es eso? ¿Puedo hablar yo? Sí, cualquiera. Bueno, yo investigué que la acción de inexequibilidad está en los artículos 214, 215, 241 y 379 Muy de bien. la Constitución Política de Colombia. Muy bien. Dime. 215 y qué? 215, 241 y 379. Ya, ok. Y Bien. bueno, lo que yo entendí es que la Corte Constitucional declara que está sin efecto una norma por estar contra la Constitución o los principios que ella establece. Bueno, esa es la acción de inexequibilidad. Entonces quedamos en que es una orden, ¿cierto? Sí, señor. Para que nadie la aplique. Bueno, Profe, señor. me da pena con usted, pero quisiera pedirle una aclaración. Sé que estamos en parcial y que no es momento, pero es que si no saco esta duda, pues quedo como perdido. En el artículo 215 de la Constitución se decreta el estado de emergencia económica y social, ¿cierto? Y es de lo que nos está hablando Juli. Sí. Cuando el presidente se le atribuye de esta potestad de declarar, ¿cómo se dice? Excepción. No el estado de excepción, sino él da, carajo. Sí. Él declara. ¿Conmoción? No, esto con fuerza de ley. Ay, ahora se me. Proyecto. Un decreto con fuerza de ley. Un decreto con fuerza de ley. Decretos. Decretos. Estos decretos, cuando hablamos del 215, pues se está tocando lo del estado de emergencia económica social, que es lo que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? Sí. Cuando hablamos de la inexequibilidad, y que es el acto por el cual la Corte Constitucional declara sin efecto una norma, ¿cierto? Sí. Estos decretos, más adelante, supongo yo que la Corte Constitucional tendrá que analizar si sí o no van en contra de la Constitución, o inmediatamente termine el estado de conmoción. Pare ahí. Sí. Usted se ubicó en el 215, que cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en el 2.2 y 2.3, en fin, etcétera, sí, que amenacen en forma grave el orden económico, social, ecológico del país, etcétera. Entonces, declarar en estado de emergencia por periodo hasta de 30 días exactos. Usted se puso a hablar de todo eso muy bien. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno envía a la Corte Constitucional al día siguiente de la expedición del decreto que acabó de sacar para que
en uso de sus facultades, la Corte diga si es constitucional o no, para que la Corte decida sobre su constitucionalidad. ¿Ya ve? Y si no lo hace el gobierno, entonces la Corte, por la derecha, puede aprender de oficio de forma inmediata el conocimiento para analizar la constitucionalidad de esos decretos sacados bajo la declaratoria de lo que se llama, pues, Sí, señor. el estado de sitio. Hoy se llama estado de emergencia. Estado de emergencia económica, estado de emergencia. ¿Esa es la duda? Sí, lo que yo quiero saber es, cuando hablamos de inexequibilidad, es el estudio que hace la Corte de si es contrario o no a la Constitución. Correcto. ¿No? Para que decida sobre la constitucionalidad de esos decretos legislativos que dictó el presidente en uso de las facultades que le da el 215. ¿Ok? Que es lo que dice en el artículo 241, ¿cierto? Que es decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno. ¿O estoy enredado con esto? No estamos. Usted arrancó con el 215. Sí, claro. Entonces, bajo el 215, el presidente con la firma de todos los ministros puede declarar el estado de emergencia. Antes era el estado de sitio. Ahora se habla del estado de emergencia hasta por 30 días. Y entonces, en esos días puede proferir decretos que hagan relación con lo que se está tratando en el estado de emergencia, ¿no? Y puede incluso establecer tributos o modificar los existentes. Entonces, una vez que el presidente profiere esos decretos, a más tardar al día siguiente de su expedición, esos decretos legislativos debe mandarlos a la Corte Constitucional para que la Corte se manifieste sobre la constitucionalidad de los mismos. ¿Ok? Bueno, entonces, bien. Me va a tocar seguir preguntando entonces. A ver, háblenme entonces del concepto del Procurador General de la Nación, porque a él se le corre traslado. Porque admitida la demanda, ¿no? O vencido el término probatorio que se da en el proceso, entonces quedamos en que se le corre traslado al procurador por 30 días para que emita concepto, ¿correcto? Bueno, háblenme de eso, el concepto del Procurador General de la Nación. Pues lo que decía Wilber, profe, que vencido el término del concepto del procurador, el magistrado sustanciador tiene 30 días para registrar el proyecto de fallo. Cuando ese término empieza a correr, el de 60 días tiene la Corte para adoptar la decisión. Correcto, 60 días. Entonces, el magistrado sustanciador tiene 30 días para registrar el proyecto de fallo. Vencido ese término, comienza a correr el de la Corte, que son 60 días para adoptar la decisión. Que nos indicaba usted en la clase del viernes, que eso está en el decreto 2067 de la ley de 1991. Decreto 2067 sí, del 91, si no estoy mal. Bueno. ¿Qué más puede hacer en este traslado al procurador? Dice que cualquier magistrado podría tener hasta 10 días antes del vencimiento del término para decidir que se convoque a una audiencia con el objeto de escuchar
A quien dictó. Eso, a quien dictó la norma. Correcto. Y que el actor podía escuchar los argumentos para aclarar hechos relevantes, y la concesión de la audiencia es potestativa solamente por la corte. ¿Quién es el actor para usted? El que demanda la norma. Exactamente. Es que nos ha dado por cambiar los nombres. Incluso los tratadistas le cambian. Y entonces les ha dado por llamar al demandante, lo llaman actor. Sí. Y al demandado lo llaman resistente. Por Dios. ¿Y para qué vamos a cambiarle los nombres? ¿Para qué vamos a hablar del actor? Cuénteme una cosa, ¿el demandado no es actor? Claro. ¿Un testigo no es actor? Y claro, actúa en el proceso, todos serían actores. Exactamente, todos serían actores. Y entonces, ¿por qué reservar el nombre de actor solamente al demandante? Es qué error tan craso, pero qué porquería de cómo se manejan de mal los términos procesales. Actor somos todos. Actor es un tercero. Actor somos todos. Demandante. Demandante no somos todos. Demandado. Y entonces el que contesta la demanda, ¿a quién se diría? Entonces es el que resiste y se le va a llamar resistente. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? La degradación. Eso da para confusión, doctor, porque de todas maneras. De acuerdo, perfecto. No, o sea, eso no da seguridad jurídica porque, digamos, no todas las saben derecho. Y yo pienso que el derecho lo debe entender tanto la persona ilustrada en derecho como las personas que no saben derecho. Debe ser para todos. Pero si el procedimiento tiene las figuras ya totalmente ya decantadas de años, ¿para qué vamos a cambiar el nombre de demandado? Demandado por el de resistente. Demandado, demandante, demandado, tercero. Son figuras ya muy claves, ya muy decantadas. Bueno, entonces la sentencia en este proceso consta de una parte que motiva y otra resolutiva. Y entonces, ¿cuál es la fórmula sacramental de la sentencia? Usted decía que se pronuncia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución en el decreto. De acuerdo, esa es la parte resolutiva. Sí, señor. En nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. Bien. Y entonces esa parte resolutiva se somete a la consideración de la mayoría de los miembros de la Corte. De los magistrados, exacto. Exacto. Incluso como es la mayoría, entonces la mayoría es mayoría. Por la mayoría no dice que sea unánime, sino por la mayoría de los asistentes. Sí. Bueno. Bien, y una vez que ya hay sentencia, ¿qué pasa? ¿Qué fenómeno se presenta aquí? Hace tránsito a cosa juzgada, ¿no? Sí, señor. Y ninguna autoridad podría reproducir su contenido material, ¿no? Sí. Según el artículo 243 de la Constitución. A tránsito a cosa juzgada. 243 creo que es. Espérame un segundo. Sí, correcto. Sí. Nadie puede tocar eso porque ya hizo tránsito a cosa juzgada. 243, fallos de la Corte Constitucional como cosa juzgada. Sí, señor, 243. Bueno. Bueno, y entonces aquí, en todo esto que estamos hablando de la acción pública de inconstitucionalidad y de la acción de inexequibilidad, aquí alguien está controlando a alguien, ¿cierto?
¿Quién controla a quién? Esto no es memoria. ¿Quién controla a quién en esto que estamos viendo? De este, digamos, la Corte Constitucional. el proceso contencioso constitucional. La Corte Constitucional, ¿cuál es la función de la Corte Constitucional? Revisar si es constitucional o inconstitucional las resoluciones que se han emitido por cuenta del gobierno. Bueno, entonces, la Corte Constitucional hace parte de qué rama del poder público? Judicial. Judicial. De la rama judicial. Y es la rama judicial la que controla los decretos legislativos, lo que produce el presidente de la República, que hace parte de qué rama? Ejecutivo. Ejecutiva. La Corte Constitucional también no revisa todos los proyectos y fallos de leyes que produzca la Cámara y el Senado, el Congreso. ¿Sí o sí? Perdón, profe, disculpe. Hombre, ¿a dónde van a parar todas esas leyes que saca el Congreso? A las Cortes. La A Corte. la Corte para que ellos hagan una revisión. Pero aclárenme, siempre que hablen, digan bien, la Corte Constitucional. Corte Constitucional. Es que yo no sé si me está hablando de la Corte Suprema. La Corte Constitucional. Entonces, todos esos proyectos de leyes del Congreso tienen que ir a la Corte Constitucional. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Sí, señor. Entonces, mi pregunta, ¿quién controla a quién? La Corte Constitucional o la rama judicial controla al Ejecutivo. ¿Y al Legislativo no? Y al Legislativo, sí. El Legislativo también, al Ejecutivo y al Legislativo. La rama judicial es la encargada de controlar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en Colombia. Pero dentro de la rama judicial, concretamente, ¿quién? La Corte Constitucional. Entonces, ¿la Corte Constitucional controla a quién? A las otras ramas del poder público. Nos controla a todos. A todos. ¿Sí están pensando en eso? ¿Quién tiene aquí el poder? La Corte. La Corte Constitucional. ¿Tiene poder? ¿Ustedes creen que lo tiene el presidente de la República? No, señor. No, señor. ¿Que lo tiene el Congreso? Tampoco. Entonces es la Corte Constitucional la que controla todo en este país. Íntegro, todo lo controla la Corte Constitucional. Entonces el órgano más poderoso que hay en este país se llama Corte Constitucional. Que no existía. Es el ente rector de la justicia y de la ley en Colombia. Exacto, y eso no existía entre nosotros. Eso es creación de la Constitución del 91. Entonces pónganse a pensar para dónde va la Constitución del 91. Ojo, que nadie se pone a pensar en eso. ¿Para dónde va la Constitución? Y cuando la Constitución les cambia a ustedes, ¿el concepto de propiedad no les preocupa? Hartísimo, porque se pasa de lo privado a lo social. Exactamente. Entonces, ¿qué hace la Constitución? ¿Qué hizo el constituyente del 91? Porque estas son cosas, son socializar la propiedad agilidades. privada en Colombia. Darle un orden social y comunitario y despojar la parte netamente privada de los colombianos. La parte jurídica, porque le quita a la propiedad la característica de derecho, porque ya no es la propiedad privada un derecho. ¿O no lo es? Lo es. La convierte en una función social.
Queda limitada la función social. ¿Y dónde está calificada la propiedad como derecho? El artículo 48. En el Código Civil. En el Código Civil. En el Código Civil. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo el constituyente del 91? Que nos quitó un derecho real de propiedad, derecho de dominio. Y entonces, si a usted le pregunta, oiga, usted es dueño del apartamento 401 y su papá y su mamá son dueños de la finquita, ustedes van a poder decir si son dueños. Y entonces, como dice la canción, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, dueño del aire. Dueño con una limitación. No, qué limitación ninguna. No, porque dueño de nada, porque si necesitan su pedazo de terreno para pasar una No, carretera. exacto, dueño de nada, porque usted es dueño en la medida en que usted tenga un derecho de propiedad. Pero como el derecho de propiedad ya no existe, según la Constitución, es una función social. Yo soy dueño para pagar impuestos. Entonces, ¿cuál derecho de propiedad? Mire, es que yo soy dueño de la finca, vea, mi papá es el dueño de la finca, vea, aquí está la escritura. Y entonces le dicen dueño de qué, dueño de ti, dueño de nada, del aire. Porque la propiedad ya no es un derecho. Si se dan cuenta, ¿para dónde vamos? ¿A dónde va la Constitución del 91? ¿Qué hicieron los constituyentes del 91? Ir poniendo huevitos, sentando bases, principios. Díganme una cosa, si elegimos a Petro, ¿no tendrá un camino ya previamente ya abonadito? No, ya claro. No, eso no. Doctor, ese tema ni lo toco. Yo hago esta pregunta porque nuestra cátedra es derecho público, derecho político, derecho social. En derecho tenemos que ver todas las posibilidades, todo lo que nos puede ocurrir. Porque es que en Venezuela estuvieron muy tranquilos y son tan brutos que se muere el autor de todo eso y vienen y eligen a esta otra porquería. Eligen a Maduro, por Dios. Un conductor de bus que no tiene ni idea de cómo se maneja nada. Es que el tipo no tiene formación académica, nada. Un dictador, y lo peor de todo esto es que así no nos guste, tenemos que aceptar lo que ese señor es colombiano. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Sí, claro que sí, eso lo empantanaron, lo enredaron. ¿Cucuteño? Exactamente, ese señor es cucuteño. Desgraciadamente ese señor, ese dictador que tiene Venezuela en este momento es colombiano. Pero ¿y si votarán la gente en realidad por él o no manipularán las elecciones? Entonces ustedes son abogados que tienen que trajinar las leyes, tienen que trajinar los procesos, se van a meter en política, se van a meter en muchas cosas. Bien, miren bien para dónde vamos. ¿Dónde vamos? Piensen, abran bien los ojos. Esta Constitución del 91 es tremenda y ya están pensando en modificar la Constitución del 91. ¿Con qué objeto? Vaya a saber. Vaya a saber uno con qué objeto. Eso. Bueno. Yo me hago una pregunta. ¿Qué hacía Álvaro Gómez, un tipo de extrema derecha tan radical en su propiedad privada, dejarse meter ese gol? Pues, ¿por qué cree que lo mataron? Ah, listo, ahí está la respuesta. Claro. Ese señor ha podido ser quizá el mejor presidente de la República, el mejor presidente que tuviera este país. Pero desafortunadamente, es mi concepto, a él lo mató el papá. Laureano lo mató. Con ese gobierno tan malo que tuvimos con Laureano Gómez, con esa dictadura de Laureano Gómez, nadie quería otro Laureano en el poder. Y Álvaro Gómez Hurtado fue lo más parecido a su papá. Entonces la gente que tenía el poder de decisión con el sufragio, con el voto, no votó por Álvaro Gómez. Entonces Álvaro Gómez no fue presidente por miedo al padre, pero ha podido ser quizá
el mejor presidente que hubiera tenido este país si no hubiera sido por eso. Él no pudo nunca quitarse el estigma de su papá. Y hay otro colombiano que de no ser tan torcido, podría llegar a ser un excelente presidente para este país. Porque sí que conoce la problemática del país. Pero da miedo con ese señor, porque nos pasa lo de los venezolanos. Nombrar a un Maduro para que se convierta en un dictador. No, si no estamos como estamos. No. Bueno, todo esto tiene que verse en nuestra profesión. Esto no es proselitismo político, esto es análisis de las instituciones políticas y de los funcionarios políticos del país y de las instituciones como la Constitución del 91. Bueno, muchachos. Bueno, hoy con este grupo ha sido difícil la cosa. Ha tocado sacar todo como con tirabuzón. No intervinieron todos, muy callados. Entonces yo les voy a poner un 3,5 al grupo. Y entonces empecemos. Martínez, Romero, Hugo Armando. Profe, no alcanzamos al 4 siquiera. Afortunadamente, no sé cuál es la nota de ustedes ni me la den. Afortunadamente yo fui muy condescendiente, muy elástico y ayudé y puse magníficas notas en el primer examen. Magníficas notas. Pero veo que se durmieron. Porque esto es como en los bolos, que ustedes sacaron moñona en el primer tiro. Muy bien les fue en el primer examen. Y ya, como ya sacamos moñona, listo. Y entonces se descuidan y entonces la moñona hay que cobrarla con los que saben de bolos. La moñona hay que cobrarla. Y entonces resulta que se tranquilizaron, se relajaron y no les veo que... Profe, pero a su consideración... Es que yo estaba pensando en un 3. Y entonces a mi consideración les puse 3,5. Lo demás es pedir que regale nota y eso sí, ¿no? Yo ayudé mucho, o no los ayudé en el primer examen. Sí, y en este también fue una guía importante porque nos dio la posibilidad de encaminarnos. Pues yo no es por rescatar de pronto sus consideraciones, profe, pero pues estamos en tercer semestre y a muchas personas, incluido, le entra uno como nerviosismo de arrancar. Ya una vez se toma uno confianza, pues logra darle respuesta pues de pronto a las preguntas que el profesor hace, ¿cierto? Pues no en defensa del grupo, pero pues sí quisiera que lo tuviera en consideración. Pero mire, con el 3,5 no le va mal a nadie. Profesor, lo que pasa es que como a nosotros nos exigen promedio por la beca. No, eso sí no. Eso sí, promedio no. Ese es un recurso más trillado. Terrible. Que se me daña el promedio, se me daña la beca. No es tanto eso, profe, solamente que, pues no sé, si su merced una vez nos dio la guía, porque efectivamente si usted no nos direcciona, seguramente no hubiéramos podido arrancar. Logramos por lo menos dar respuesta a las preguntas, ¿no? Digo yo. Sí. De pronto un 4, profe, piensa ahí en el 4, pues un momentito. No, miren, por ejemplo, voy a tomar aquí el primero, Martínez, Romero, Hugo Armando. Sacó 4 en el primero. Va para el cielo y va llorando. ¿Sí o sí? Todos sacamos 4 en el primero. Ah, bueno, entonces, con mayor razón todavía. No nos calificaste individualmente, sino al grupo 4. Por eso es que por el grupal. Sí. Y yo me estoy dando cuenta de todo el mundo, si intervienen o no, y cómo intervienen, qué dicen. Las preguntas que yo hago es para todo el grupo. Bueno, muchachos, entonces, ustedes mismos, súmenme 4 más 3, 5, ¿da cuánto? ¿7, 5 es? 7.5. 7, 5 dividido entre 2.
3.75. 4 más 3, 5. Da 7, 5. Dividido entre 2. 3.75. 3.35, profe. 3.75. 3.7, perdón. 3.75. 3.75, sí. Entonces les va a quedar en un, pues 3.75. Digamos que les queda en un 3.8, ya aproximando. Entonces Martínez quedó. Londoño, Villa, Diana. Ok, 3.8. Sigo con los demás. Montaño, Araujo. Montaño, Araujo. 3.8, Montaño. Morales, Morano, Moreno, Olga, Llanet. Ok. Parra, Ortega, Juli, Lorena. En 3.8. Menco, Barrera, Wilber. Doctor. 3.8. Nacimiento, Vera, Gerson, Jair Alexander. Bueno. Reinel Angarita. Sí, señor. Reinel. Segura, Linda. Bueno, y ya paré de contar, ¿no? ¿Ya están todos o se me quedó alguien entre el tintero? No, faltan algunos, profe. No, de ustedes, de ustedes. Sí, no, faltan algunos, creo. La señora Olga no la ha nombrado, creo. Olga Llanet Morales, ¿no la nombré? Sí, señor. Martínez. Sí, Morales, Moreno, Olga Llanet, sí le había llenado, sí le había calificado. Todos. Linda Zapata también, ¿o no? Sí, señor. O sea que no se me quedó ninguno entre el tintero. Julie Parra también. Julie. Sí, señor. Ya quedó calificada. Bueno, quedaron todos. Diana Londoño. Sí, sí me mencionó. Sí, Londoño, Villa, Diana Farley. Perfecto. Ya quedó calificada también. Todos. Judith Magali Montaño también. Todos. Ahora Reinel, ¿sí o no? Quedó calificado. Porque acabó de nombrarme. ¿Ah? Acabó de nombrarme, profe, sí. Exactamente, todos. Bueno, muchachos. Entonces yo quiero ver quién sigue en el listado. Gracias, profe. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, profe. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Igualmente, gracias. Gracias, profe. ¿Avisamos que sigue el siguiente grupo, profe? Sí, por favor, tengan la Claro que sí, bondad. ya. Listo, profe, ya están informados. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver quiénes son los que van a presentar examen ahora.
Son. Reinel ya. Listo, profe, ya estoy saliéndome. Un segundo. Carlos Velandia, no. Velandia del grupo que sigue, profe, junto a mi persona, Carlos Sierra y Jorge Moncada. Es de los que viene ahora, Carlos Velandia. Sí, los que seguimos, los que continuamos. Bueno, entonces para ir chuleando, vamos a ver Velandia. Velandia Peña Carlos Arturo. Ok. Ese es uno. ¿Mican también? Sí, señor. Sí, señor. Mican, busquemos a ver Mican. Mena. Mican Urrea Carlos Andrés. Sí, señor, presente. Carlos Andrés Mican Urrea. Mican Urrea Carlos Andrés. Bueno. Jorge A. Moncada. Sí, doctor, Dios lo bendiga. Buenas noches, compañero. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, doctor, muchas gracias. ¿Usted? Moncada, Jorge, a ver. Moncada, Arango, Jorge, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Moncada, Arango, Jorge, Armando. Velandia ya, Carlos Andrés, ¿qué? Carlos Andrés. Ah, ya, Sierra Pereira. Mican. No, Carlos Andrés Mican, que ya está. ¿Hay otro Carlos Andrés? Sí, señor, el doctor Sierra. Carlos Andrés Sierra. Carlos Andrés Sierra. Sierra. Bueno, entonces Sí, busquemos a ver Sierra. Ortega Pereira, Sierra Pereira. Sierra Pereira. Carlos Andrés. Bueno. Bien. Profe, con nosotros en el grupo lo integran 2 personas más. Nosotros en la vez pasada pasamos 6, pero esas 2 personas no se conectaron nunca con nosotros, no se reportaron, no manifestaron la intención de pasar en este momento con nosotros. Entonces, no sé, profe, como para que lo tenga presente. No, pues el grupo, si no hicieron grupo con ustedes, entonces la falta de ver qué nota tienen, de pronto no tienen nota. Ya, pero ya eso será cada quien que alegue lo suyo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Quién más nos falta? Estamos completos, los 4 ya estamos listos, profe. Usted diga. Entonces, me hacen un favor, si quieren aparecer en pantalla, si es tan amable, para verlos. Sierra, Velandia, por favor. Yo a Carlos Andrés lo veo clarito, a Jorge Moncada lo veo clarito. Carlos Velandia, y ahí está tomando agua. Carlos Andrés Sierra. Perfecto. ¿Son 4? Sí, señor, somos 4. Sí, Bueno, profe, ok, perfecto. Los mejores. Bien. Eso está bien. Eso me gusta. Los 4 mejores, los magníficos, los 4 magníficos. Bueno, entonces arranquen. El que quiera arrancar. Moncada, arranque, por favor. Jorge Moncada. Bueno, doctor, buenas noches. Ya como usted nos conoce, nos tomó nota de los presentes. Yo quisiera iniciar con lo que fue inconstitucionalidad en Colombia. Bueno, entonces ubiquémonos. Vamos a hablar entonces del proceso contencioso constitucional, ¿correcto? Sí, señor. En este proceso se examinan los juicios ante la Corte Constitucional y en particular la denominada acción de inexequibilidad o de inconstitucionalidad, ¿cierto? Vamos a hablar del proceso, de la acción y de la excepción. ¿Ok? Ahora sí. Señor. Listo, doctor, muchas gracias.
Entonces, como le venía comentando, nosotros hicimos una investigación desde dónde empieza a aparecer este tipo de acción en la Constitución colombiana. Sí. Muchos tratadistas manifiestan que la primera aparición en el año 1910, de que esto se podía hacer uso por parte de los ciudadanos. Mucho antes, documentándonos un poco más con la investigación que realizamos, dice que en el texto constitucional de Cundinamarca del año 1811, sí, que para muchos es la primera constitución de América. Sí, señor, la primera constitución de este país. 1811. Podía hacer uso de una institución que algunos tratadistas como Carlos Restrepo Piedrahita llamaron en ese tiempo, para ese momento, la acción popular. Sí. Avanzando entonces en esta línea de tiempo, nos remitimos a junio 14 de 1812, en donde también en la Constitución del Estado de Cartagena, Indias, se le permitió a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la ley, pero aquí muy claramente también dejaron de que esta cuestión, estas dudas, estos reclamos solo se podían elevar mientras estuviera en trámite una ley pues a la que ellos no estuvieran de acuerdo, en la que creyeran que era inconstitucional. Sí. Seguimos avanzando. Nuevamente en la Constitución de Cundinamarca de 1812, en el artículo 62 del título cuarto, decía que también ya ahora cualquier ciudadano podía elevar la queja, pero el cambio en este artículo es que lo podían hacer ante el Senado conservador. ¿Por qué el conservador? Porque eran ellos los encargados de velar por la Constitución para este tiempo en la historia de nuestro país. Pues estos eran quienes llevaban los tres poderes de la República de Colombia. Seguimos avanzando hasta el año ya 1853, sí. Un poco ya más modernos, y esta Constitución ya tuvo un nuevo cambio. El artículo 42 y su numeral sexto habló por primera vez entonces de las competencias de la Corte Suprema de Justicia. Ya en ellos decían que los magistrados podían decidir sobre la nulidad de las ordenanzas municipales en caso de que éstas fueran contrarias a la Constitución o a las leyes de la República. Ese mismo año, Santander sufrió una modificación y entonces quedó en el artículo 55, reiteraron otra vez, los ciudadanos pueden y tienen la posibilidad, al igual que los funcionarios públicos, ya para este entonces se encargaron de agregar a los funcionarios públicos, pedir las anulaciones correspondientes a ordenanzas provinciales en los acuerdos por de cabildos, perdón. Estos también cuando fueran en contra de los preceptos constitucionales. Avanzando muy rápidamente, no queremos tomar mucho tiempo de la exposición, pero es algo muy importante que nos pareció. Para el año 1863, el artículo 72 y 342 previó la posibilidad, siempre fueron muchas modificaciones las que se le realizaron a estas reformas y a estas constituciones, y ya en los artículos manifestaron de que a petición de cualquier ciudadano o el procurador general se puede solicitar la suspensión de actos de los estados federados por ser contrarios a ella. Correspondía a la Corte decidir sobre ellos, a la Corte Suprema Federal, suspender el acto e informar al Senado para que éste determinara su anulación o no. ¿Por qué habla aquí de los estados federados? Porque pues recordemos entonces que en el año 1863 el país, ahora es entonces éramos los Estados Unidos de Colombia. Es algo también que es muy necesario aclarar. Avanzamos de nuevo, entonces ahora para el año 1886
no se estableció la acción de inconstitucionalidad y dejó el control de la constitucionalidad únicamente a manos de la Corte Suprema y solo a petición presidencial por vía de una objeción del proyecto de ley, lo que significaba que no existía un control de constitucionalidad posterior a las leyes. Esto era herencia de la creencia francesa de la bondad y la perfección de la ley. ¿Por qué? Pues porque para esta creencia francesa todo esto se emanaba directamente del legislador, que pues se suponían eran los más sabios en sus ramas y que ellos representaban de verdad el interés del pueblo. Te ayudo, Jorge. No, dime. Va a seguir. Se queda te ayudaba con una anotación importante que Dale, había en déjame, ese punto. termino en los años, la línea de tiempo que tenemos preparada para el doctor. Vale, y listo. ya haces las anotaciones. Listo, Vale. gracias. Vale. Listo, volvemos al punto de los que tienen más precedente, porque en la actualidad de nuestra Constitución se basó también esta acción de inconstitucionalidad. Fue la reforma que sufrió nuestra Carta Magna en el año 1910. Esto establece un precedente no solo para Colombia, sino a nivel mundial, pues ya se creó la posibilidad de que un tribunal expulsara del ordenamiento jurídico por petición ciudadana una ley o un decreto. ¿Por qué? Pues como hemos venido hablando del tema, porque es contrario a la Corte Constitucional y a la Constitución. En ese año hubo varios actos legislativos, ¿no? El número 1, el número 2, el número 3, todo eso de 1910. Todo eso con actos legislativos. Y entonces se fue modificando la Constitución. Bien, muy bien. Después vienen otras reformas constitucionales. ¿Se acuerda usted cuáles son? La reforma del 36, la reforma de 1945, después vino la del plebiscito con Gustavo Rojas Pinilla, que fue la reforma constitucional plebiscitaria de 1857, cuando hubo necesidad pues de derrocar de régimen. Sí. Y ahí quedaron unos, se llamaron los quíntuples, que quedaron los 5 oficiales más antiguos de las fuerzas armadas del país, tanto policía como aviación, ejército. Quedaron los cinco, los padres de la patria. Después vienen varias reformas, la reforma del año 68, por allá después 1968. Después viene una pequeña reforma que le dio Alfonso López Miquelsen, por llamarla la pequeña constituyente, que la decidió hacerla Alfonso López Miquelsen con todos los fracasos sabidos y por haber. Y un montón. Después viene la reforma de 1979, ¿sí? Y finalmente. Bueno. Listo. Bueno, respecto al tema en concreto, doctor, el último punto en la línea del tiempo, tenemos que después la Constitución del año 1991. Sí, señor. Esta expresó y definió la acción de inconstitucional como el derecho que tiene el ciudadano de acudir ante la Corte Constitucional para pedirle al alto tribunal, acorde con su competencia, que determine la constitucionalidad o no de una norma, y en caso de que ésta sea declarada inexequible, entonces sea expulsada del ordenamiento jurídico sin que necesariamente exista un interés de parte a la aplicación de una norma a un caso en concreto, con lo que se establece un control de constitucionalidad abstracto y concentrado. ¿A qué vamos ahora? Que la acción de inconstitucionalidad. Sobre eso vamos a ver si es tan abstracto y si es tan concentrado. Sí, señor. Porque Finalizo, doctor, con el erga omnes, que es donde se basa nuestra acción de inconstitucionalidad. Esto viene de una locución latina, el erga omnes,
que significa respecto a todos o frente a todos. Porque, erga omnes, sí. Correcto, sí, señor. Efectos porque, contra todos. La Constitución nos cobija a todos. Entonces es derecho de todos velar por los derechos, obviamente, intereses propios y en general. Y también hay casos en donde la Corte puede ser muy causativa y atacar solamente en una parte cuando se demandan estas objeciones a la Constitución, que es cuando llamamos las interpartes, entre partes para nosotros, que solo aplica para la demanda en cuestión. ¿Listo? Con esto lo he pasado a mi siguiente compañero, doctor. Bien. Vale, Mitán. ¿Quién sigue? Carlos Andrés. Bueno. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, profe, ya vemos el recorrido que nos hizo el doctor Moncada por la reseña histórica de cómo evolucionó esta acción de inconstitucionalidad o ese derecho fundamental que tienen los ciudadanos para controvertir normas que ellos consideren contrarias a la Constitución. Nosotros hicimos un pequeño como flujograma, por llamarlo de alguna manera, para establecer cuáles fueron los tiempos en la parte procedimental como tal de esta acción pública de inconstitucionalidad. Entonces entendemos que esa acción pública, profe, inicia por una demanda. ¿Sí? Claro, sí. Inicia por una demanda. ¿Quién la preside? La preside la Corte Constitucional. Ellos son los que tienen la jurisdicción o la competencia para atender esta acción pública de inconstitucionalidad. Y por eso se llama pública, porque es para los ciudadanos, para el pueblo. ¿Sí? Lo entiendo como un ejercicio del poder primario que tiene, el pueblo. Luego de esto, presentada la demanda, el presidente de la Corte da un reparto. Lo asigna a un magistrado. Puede ser un magistrado sustanciador o pueden ser varios magistrados sustanciadores. El magistrado sustanciador tiene solo 10 días para admitir o inadmitir la demanda. Si en el caso de que la declare inepta, el magistrado sustanciador puede dar 3 días, profe, para la corrección de esta demanda, subsanar esos vicios de la demanda. Listo, fue admitida, ya el magistrado sustanciador en los 10 días declaró que fue admitida, hace un auto admisorio. Hay 3 pasos importantes en ese auto. Lo primero es que puede, en caso de que sea procedente, tener 10 días el magistrado sustanciador para decretar pruebas. Eso por un lado. Otro punto, en ese momento, mediante ese auto admisorio, el sustanciador debe fijar 10 días la demanda para que los ciudadanos puedan impugnar o defender la demanda. Y también en ese punto, también el magistrado sustanciador debe notificar a la Presidencia de la República o al Congreso de la República para que ellos en un lapso de 10 días defiendan la norma, sea el caso del cual la haya desarrollado, se me olvidó el término. Bueno, ya sea el presidente del Congreso quienes hayan expedido esa norma. Luego de esto, en el auto omisorio tiene que enviarlo la demanda por un lapso de 30 días al procurador. Eso no es sumado a los 10 días de la fijación ni a los 10 días que tiene el presidente o el Congreso para defender la norma. Dentro de los 30 días están los 10 días de ellos. 30 días para que el procurador dé un concepto. El procurador del concepto o no lo del concepto, se le venzan los 30 días, vamos al siguiente paso. Se inician a contar otros 30 días, ¿sí? Se devuelve la demanda otra vez al magistrado sustanciador y este tiene 30 días, profe, para presentar un proyecto de sentencia. Proyecto, correcto. ¿Sí? Listo, organizó su proyecto de sentencia, lo tiene listo, lo presenta a la Secretaría de la Corporación. De esa presentación con copia a la sala plena de la Corte, hay 5 días para deliberar y 60 días para decidir. ¿Sí? A menos de que sea muy, muy urgente, empiecen a deliberar, obviamente con más urgencia, debido a una premura nacional o algo así. Sí. Listo, en esos 60 días ya le corren a la Corte Constitucional, a la sala plena. Ellos ya hacen sus reuniones, hacen sus sesiones, deliberan respecto de la proyecto de sentencia
Y hay algo muy importante, profe. 10 días antes de vencerse en los 60 días, o sea, en el día 50, hasta el día 50, la Corte puede citar ya sea al presidente de la República, su representante, a la Corte, al Congreso, perdón, o a su representante para resolver dudas, para hacerles interrogantes con el fin de resolver el sentido, tomar una decisión para el sentido del fallo. Sí, señor, eso es así. Listo. Eso es así. Fallo, si el fallo no fue aprobado, ¿sí? Si ese proyecto de sentencia no le gustó a la sala plena de la Corte, no están conformes, no lograron la votación que requerían, puede el sustanciador solicitar que lo cambien o también a decisión de la misma sala plena nombrar otro magistrado de los cuales hayan acogido un magistrado, dicen que un magistrado disidente, de los cuales hayan acogido como otra línea de pensamiento, el cual todos crean que puede hacer eso, entonces lo pueden nombrar para que haga otro fallo, otro proyecto de sentencia. Otro proyecto de fallos. Sí, señor. Listo, entonces ya la Corte Constitucional ya decidieron el resultado, es allí donde viene lo importante. Bueno, primero tiene que ser notificado, no sé qué, pero más que eso, profe, es allí donde mediante ese fallo, la Corte Constitucional en representación del pueblo se pronuncia o exequible o inexequible la norma que fue demandada. Es allí donde viene el segundo punto, profe, donde nos decía que deberíamos hablar de la acción de inexequibilidad. Ahí hay otro desarrollo normativo porque la acción de inexequibilidad también trae unas consecuencias. Sí. Si se declaró inexequible, eso quiere decir que inmediatamente esa norma que fue demandada se expulsa del ordenamiento jurídico. Y hay unos efectos para eso, profe. Eso trae unas consecuencias, como ya lo había dicho, y principalmente hablamos de la cosa juzgada. Y me hablaste de los 10 días para fijar en lista. Sí, señor, claro que sí, para que los ciudadanos la impugnen o la defiendan. Exactamente. Eso se desarrolla en el auto admisorio, cuando el magistrado sustanciador decide admitir la demanda. Se Oigan, fija por 10 días. miren, ustedes ya pasó Jorge, pasaste tú, me están confirmando algo. Señor. Ustedes les fue muy bien en el examen pasado y me están confirmando de que sí saben, de que sí son estudiosos y que ese 5 que yo les puse la vez pasada merece repetirlo. Entonces, es que no me queda la menor duda. Yo los dejé exponer. A usted, Moncada, lo dejé exponer. Y a usted, Carlos Andrés, también. Y por Dios, veo que sí manejan el tema. Lo manejan. Entonces, miren, ni para qué paso adelante ni a Carlos Andrés. Entonces, yo les confirmo como nota definitiva la primera nota, que fue el 5. Se van a quedar con un 5 definitivo. Gracias, profe, muy amable. Muy amable. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Bueno, señor, ok. Pero, profe, todavía falta hablar de algunas cosas, ¿no cree? No, espéreme, que entonces yo voy a ver que sí estén con esa nota. A ver, están aquí, que yo les subrayé. Micán Urrea, ¿cierto? Sí, señor. Micán. Moncada también, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Van 2. Moncada. Viene aquí Belandia, ¿es otro? Sí, señor. Sí, señor, correcto. Carlos Arturo. Y arriba está Carlos Andrés Sierra. Sierra Pereira, Carlos Andrés. Sí, señor. En mi listado está debajo de Belandia. Primero en el 75 Belandia y en el 76 está Sierra. Ok. Bueno, yo confirmo esa nota. Los felicito, muchachos, muy bien. Gracias, profe, muy amable. Es que sí, se nota. Yo los dejé hablar para ver si fue que la vez pasada fue un chepazo. No. No es chepazo, es que sí han estudiado. Se nota que han estudiado. Los felicito y muchas gracias. No bajen la guardia. No bajen la guardia en ninguna materia,
No, profe, esperemos vernos pronto en alguna materia más adelante. Puede ser que yo llegue a ser profesor de ustedes otra vez, pero si no, en ninguna materia bajen la guardia porque ustedes han hecho un grupo muy bueno, estudiosos, responsables, serios, Sí, muy profe. serios. Me gusta eso, los felicito. Bueno, pues, Gracias, profe. ok. Chao, chao. Vamos a ver. ¿Siguiente entonces, grupo, profe? el siguiente grupo, sí. a Listo, ver qué- profe, ya los anuncio. Bueno, Luego a ok, todos, feliz gracias. noche. Mango belleza que dice el primor de perrita, que dice esa cosa tan linda de perrita. Ay, esa belleza de perrita. ¿Cómo está el primor? Que dice esa belleza. ¿Cómo está la linda? ¿Cómo está ese primor linda? Precioso. Déjame un momentico. ¿Cómo está esa perrita? ¿Está bien? ¿Está linda? Sí. ¿Está? Mamá está muy juiciosa. Está juiciosa, juiciosa. La niña, uy, sí, muy linda. Uy, sí, es que esos ojos tan lindos que tienes tú, tienes unos ojos que se lo compran. ¿Nos hizo popó? No, por aquí no veo. No, si ella es una niña muy educada. Pues, no mucho. Pues no, pues sí, no es muy educada, no me la pongan en tela de juicio. Ay, Es con muy, el abuelito. muy juiciosa, muy educada. Y besitos. Jejeje. Besitos. Mira eso, eso es un amor, ¿no? Vale, ¿qué tiene aquí, Vale? Lo que pasa es que anoche le fui a dar un remedio. Aquí debajo del cuello. Sí, y me hizo así, entonces se le regó. ¿Qué remedio? Uno rosadito, como ¿Para qué ese porque remedio? estaba llorando por la noche y ella nunca llora, entonces de pronto le dolía la barriga, entonces se lo di Ah, ya. para ver si de pronto era eso. ¿Y sí se quedó tranquilita? ¿Sí? Sí. Ah, Entonces se bueno. le regaba ahí en el cuello y no quita, entonces toca esperar a que se le caiga. Ya, correcto. Sí, porque yo soy toda chiquita, muy chiquita. Bueno, a ver, ¿quiénes siguen? Veo por aquí la cabina de un helicóptero y dice Sergio Orduz. Doctor, buenas noches. Sí, ese es Sergio Orduz, ¿es usted que está ahí? Sí, señor, yo soy el que estoy ahí, doctor. Magnífico. Uy, qué bueno. Oiga, pero eso es un helicóptero pequeño, ¿cierto? Ese es el Bell 2212. Ese parece un mosquito. No, ese es el que tiene el mismo modelo que tiene este RCN del aire. Buenas noches. Pero ese no es lo de Caracol no es un Bell. Sí, es un Bell 22, ese es Bell 212. Buenas noches. Bell 212. Sí, señor. ¿Y este es qué? Ese es el que estoy volando yo, el que aparece en la foto es un Bell 212. ¿Bell 212? Sí, señor. No, hay varias configuraciones. Porque es que ese que yo veo, lo veo como chiquito y el otro... No, es que realmente el helicóptero es grande. chiquito. ¿Ah? No, doctor, lo que pasa es que uno cuando los ve en el aire los ve no grandes, pero el helicóptero chiquito, la palita es como unos 25 centímetros de ancho, eso es una cosita chiquita. Las palas del rotor principal son pequeñas y la del rotor de cola peor. Los que sí son grandes son del Bell, de los Huey y el Black Hawk, y el MI sí es un monstruo, es inmenso. Eso es como un bus mediano de grande. ¿Y el 204 ya no lo usan? Está el 206, el 212. El 206 es el más pequeño, sigue el 212, que es el mismo que tiene el presidente de la República, que ese es grande, parecido al UH-1N. El que tenía anteriormente el presidente, el que se lo cambiaron, ya es Black Hawk. Volvieron el presidencial, volvieron Black Hawk. Pero el anterior ya era un 412. Es que hay varios. Eso, entonces usted se lo pasa volando. Yo hace rato no vuelo. ¿Sí? ¿No? Hace rato no. Pero... No, porque eso es muy costosa, la licencia de vuelo por aeronáutica es costosa, sale muy costosa y la hora ahorita en
un Robinson o en un Schweizer está más o menos como a 600.000 pesos la hora. Pero a ver, pero ya tú estabas volando tú estabas volando helicópteros, mejor dicho. ¿O Sí, no? sí, yo ya era piloto al mando ya cuando me retiré. Ya. Tenía horas. ¿Trabajabas con quién? ¿Con la policía? No, del ejército. Ah, de la Fuerza Aérea del Ejército. Sí, señor, con la... ¿Y por qué se la división retiró, del hombre? ¿Por qué se No, retiró? pero ya por cuestiones de que usted sabe, doctor, que la pirámide se va reduciendo. Ah, sí, Entonces claro. ya por temas de política ya hay reducción de personal, entonces... Sí, se va reduciendo. No todos logramos ser generales, entonces tocó dejar que otros lo fueran. ¿Hasta qué grado llegaste? Mayor, doctor. Mayor, bueno, todavía te quedaba teniente, coronel y coronel. Claro que Sí, sí. lo que tú dices es cierto, que ahí empiezan las Sí, empieza ya palancas políticas y todas cosas, y empieza a cerrarse el cuello botella. Sí, bastante. Eso tiene un tema que, por ejemplo, los que van de coronel a general, ahí sí se ve el manejo de la política. No, terrible, terrible. No, Porque ya, no, incluso ya para coronel, eso también ahorita es terrible, de teniente coronel a coronel. Sí. Y no te podías haber enganchado con alguna empresa, por ejemplo, Avianca, que tiene... No, lo que pasa, doctor, es que actualmente la demanda de pilotos es muy alta. ¿Sí? Y aquí en Colombia de helicópteros solamente hay 3 empresas grandes, que está la Eliestar, pues le dicen Poliestar, y está... El Star la maneja la policía. Todos los retirados de la policía terminan allá en el Star. Y la otra que es la más grande ¿cómo se dice? Esa es de accionista mayoritario, es el señor Santos. Y Avianca no desapareció su línea No. de... Sí, no, es que es muy costoso. Mantener una línea de helicópteros es muy costoso. Un vuelo es muy costoso. Y pues Bueno. obviamente la rentabilidad no es la misma. Al Sí. menos que ellos trabajen con el Estado, la única forma de soportarse. El resto, Bueno, Doctor, okay. Bueno, entonces vamos a ver quiénes están en este grupo para irlos aquí ubicando en el listado. Entonces... Profe, buenas noches. Buenas noches. Paola Suárez fue la que habló. Sí, profe, ¿cómo estás? Bien, Paulita, muy bien. Profe, entonces, sí, dime. es que yo quería comentarte algo. Dime. Uy, estoy frío. Profe, lo que pasa es que pues nosotros nos programamos para exponer pues el día de mañana. Sí, yo todavía estoy en la calle. Estoy aquí. Todavía estoy en la calle, no he llegado a la casa. ¿Habría alguna posibilidad que usted nos dejara pasar mañana a primera hora, profe? Es que la verdad yo no contaba con exponer hoy. Y tú ves, estoy aquí temblando de frío, no he llegado a mi casa y no tengo el material. ¿Y con quién trabajas o qué que estás saliendo tarde? Señor, profe. ¿Con quién estás trabajando que sales tarde? Sí, profe, salgo súper tarde y más que todo hoy miércoles. Yo trabajo con una tía en especial. Con una tía. Y entonces, pues la verdad me comprometí hoy a trabajar tarde porque es que yo siempre salgo 6:30, 6 de la tarde de mi trabajo. Perfecto, y me prometí. está bien, Paulita. Entonces, mañana hablamos. ¿Ok? Profe, no, igual queríamos también, obviamente con el respeto, profesor, que usted merece, como habíamos observado que cada exposición o cada presentación de grupo era de 1 hora, nosotros habíamos, digamos, pedido permiso para que fuera mañana. La otra compañera, ella es Andrea, y ella trabaja en el sector hospitalario, y es más, ni siquiera nos contesta el celular, le estamos marcando que nos están pasando y ni siquiera nos contesta el celular porque trabaja por turnos. Entonces, obviamente, pues no estamos completos y pues la idea Entonces, para ahorita no hay clientela. Sí, no están todos. No, profe, la verdad sí, o sea, personalmente le pido disculpas, profe, pero precisamente hoy estoy trabajando hasta tarde, acabé de salir de mi trabajo para mañana poder salir temprano y estar en la exposición a primera hora. A ver, Paulita, y tú, Marta. Frío, porque está haciendo mucho frío. Terrible. ¿De qué tiemblo? Horrible. Eso es por el miedo que me da al verme, te produce eso.
Te da miedo, te tiemblas por miedo. Entonces mañana se presentarían Sergio Orduz, Martín Infante, Edwin Muñoz, Brian Olaya, Ferney Panadero, tú, Paulita Suárez, Víctor Galindo Osorio y Hernán Murillo de Luque. Sí, profe. Ese es el, Andrea. ese es el, y más Andrea. Más Andrea para mañana. Andrea Páez, sí. Entonces, Deiris Ortega también. Entonces, Deiris Doctor también. Andrea y Deiriluz también. Uy, Dios mío, qué frío. Andrea no la veo, no veo a Andrea. No, profe, es que Andrea Es que todavía es no lo ha que le llegado. comentamos, profesor, es que ella trabaja en el sector hospitalario y trabaja por turnos. Entonces había cuadrado el turno para precisamente mañana poder presentarle examen. Ah, bueno, ok, Martín. Bueno, entonces, muchachos, entonces no se diga más y descansen esta noche. Usted, Paola, póngase una ruana encima. Sí, profe, tranquilo. Más que ruana, váyase para la casa y se mete ahí. Sí, entre profe, ya estoy aquí esperando para métase poder. en las cobijas, abríguese bien y mañana me viene bien calientica, bien abrigadita. Gracias, profe. Bueno, Entonces nos muchachos. vemos mañana a primera hora. Ok, muchachos, con la ayuda de Muchas Dios gracias, mañana. Bueno, pues, profe, que descanse. Chao, chao. Gracias, lo doctor, mismo. que descanse. Bueno, Doctor, muchas gracias. Buenas no, noches. señor, con gusto. Bueno.